bueno, ¿cómo se ha preparado la clínica regional en ese tiempo? ¿Y cómo cree usted que está preparado la clínica y el sistema de salud privado para hacer frente ante una posible mayor demanda de atención de casos? Bueno, en esto, más que las clínicas, el sistema yo creo que ha llegado a un acuerdo que me parece que es inteligente, en el sentido de que cuando nosotros, por ejemplo, si todos atendiéramos COVID al mismo tiempo, lo que seguramente ocurriría es que se nos irían cayendo camas en el camino. ¿Pero por qué digo esto? Por el personal. Porque en todos lugares donde hay COVID, siempre el personal termina alguno infectándose y eso implica el infectado, más el contagiado, mejor dicho, más los contactos. Entonces perdemos grupos de personas. Si hiciéramos eso, creo que el sistema en un momento de alta demanda como este, de muchos casos, que estamos navegando ya el pico que según estima el Ministerio de Salud, que lo publicó ayer y creo que está bastante acertado, va a ser octubre-noviembre, vamos a tener un gran número de casos, con la perspectiva tal vez que en diciembre empiecen a descender. Entonces te decía que ante esa situación dijimos, bueno, los pacientes más graves, el hospital tiene una infraestructura importante que se ha armado en los comienzos de la pandemia en cuanto a respiradores y camas de terapia, entonces concentramos los más graves en el hospital. El hospital a su vez nos manda a nosotros pacientes de terapia intensiva no COVID, en algunos casos que sin cobertura social, nosotros nos hacemos cargo de esos pacientes y reservamos las camas comunes de internación para cuando si esto desborda. Seguramente si se mantiene este número de casos, dentro de un par de semanas, 3 semanas, vamos a tener COVID en todas las clínicas, seguramente. Bien. Pero bueno, pero todo es escalonado, digamos, de acuerdo a la presión de demanda que tengamos. Si de repente la situación se estabiliza o tenemos un número de casos soportable en lugares concentrados, eso es mejor para el funcionamiento general. No sé si ha sido claro. Sí, 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 está claro. Es decir, que está funcionando un sistema de derivación de pacientes del hospital hacia las clínicas, en el caso de la Y regional. de clínicas al hospital, o sea, digamos que nos intercambiamos pacientes, porque, por ejemplo, hay cosas que preservar más allá del COVID. En el caso particular nuestro de la clínica, nosotros tenemos una terapia compleja y tenemos un servicio de hemodinamia que son, sacando la terapia del hospital, servicio de hemodinamia, por ejemplo, no hay en 100 kilómetros de la redonda. Claro, Entonces, comprometemos ese servicio y estamos comprometiendo a lo mejor más vidas que con el COVID. claro. Entonces, son las cosas que hay que preservar. Así como otras clínicas tienen servicios de otras especialidades de buena calidad, de alta calidad, entonces esas cosas hay que preservarlas porque el resto de la vida continúa. O sea, la gente se sigue enfermando, la gente tiene problemas no COVID que hay que atender. Por supuesto, esto hablamos siempre cuando estamos en situaciones manejables. Si desborda el número de casos, y bueno, en ese caso hay que atender esto en todas las clínicas. Bien. Esperemos que no ocurra. Claro, esperemos que no. Ese siempre fue el objetivo, de que la cantidad de casos fueran progresivos, fuera un goteo y no todos de golpe. Ese era el objetivo al Claro. final de todo. Sí, en el resto del país ha funcionado, salvo lugares puntuales, como por ejemplo Salta, tuvo un par de semanas muy complicadas, o Jujuy o Mendoza. En el resto, hasta mismo en el AMBA, que era la zona más peligrosa, y sin embargo el sistema aguantó. Resistió, no vivimos esas escenas dramáticas que se vieron en otros países donde había que elegir. Bueno, ese es el objetivo. Ese Claro. es el problema de la enfermedad y es lo que muchas veces no se entiende del todo, que el por qué es necesario que los cuidados porque la magnitud de la pandemia no depende del sistema de salud, depende del cuidado de cada uno. Si todos actuamos como si no pasara nada, vamos a Claro. tener problemas serios. Bien, usted hizo el otro día una estimación, un cálculo que había resultado muy interesante porque, bueno, mucha gente quizás no lo había visto de esa forma en esos números, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si todos nos contagiamos? Porque también hay muchos que hablan de la inmunidad de rebaño como si fuera una cosa tan sencilla. Bueno, en el caso de que todos nos contagiemos, lo que estamos hablando es de una alta cantidad de muertes en la ciudad y en muy poquito tiempo. Ya.
Fíjate vos que vos sabés que en estos meses hemos escuchado estadísticas de todos los colores. Y yo con la estadística me remito a uno que en el siglo pasado, en el 19, decía que la estadística dice que se comen 2 pollos por persona en determinado lugar. Lo que no dice es que algunos comen 4 y otros comen 0. Esto es igual. Yo por ahí, o sea, no es un tema para reírse, pero causa gracia decir, no, va a ser afectado muy poca gente. Sí, estamos de acuerdo. Los que no es una enfermedad de alta mortalidad. Pero para el que le toca, es el 100%. O sea, si me toca a mí o a cualquiera, ahí las estadísticas se derrumban, ahí pasamos en el drama personal. Y eso por ahí es lo que no se tiene en cuenta. Dice, no, a los jóvenes no les hace nada. ¿A todos los jóvenes no les hace nada? No es así. Hemos tenido jóvenes graves acá en esta ciudad, gente joven en situación grave. Entonces, no se entiende por ahí la desidia que hay, que uno puede hacer su trabajo. Nosotros estamos en el peor lugar para trabajar. Y venimos a trabajar y hacemos nuestro trabajo con los cuidados del caso. Todos pueden cuidarse. O sea, no hay trabajo que no se pueda tomar precauciones. Pero si estamos todos juntándonos a festejar cumpleaños y abrazándonos y intercambiando copa, botella y bueno, vamos a tener lo que estamos teniendo. Bien. A pesar de todo, ¿usted cree que sirvió, la cuarentena sirvió, este tiempo que la gente se ha cuidado, que el sistema de salud se ha preparado? ¿Usted cree que sirvió todo eso? Porque hay gente que dice, bueno, pero al final, ¿para qué hicimos la cuarentena? No sirvió para nada. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que hay 3 etapas de la cuarentena. La primera me pareció inteligente, la primera de frenar para preparar el sistema de salud que no estaba preparado para una cosa de esta magnitud. O sea, ningún sistema de salud estaba preparado. Hacía falta un tiempo de preparación. Yo creo que a lo mejor ahí se cometió un error de prolongarla demasiado en general, no comenzar allá por junio a hacerla selectiva, es decir, bueno, los lugares que estaban bien funcionen, entonces la gente alivia y no pasamos tantos meses que la gente agotó la paciencia en el peor momento. O sea, cuando teníamos realmente un número de casos importante, digamos, veníamos a 6 meses de cuarentena, y bueno, es mucho tiempo. Se entiende que la gente empieza a bajar la guardia porque empiezan a jugar factores emocionales, la distancia de los seres queridos y una serie de cosas que hacen que uno tire la toalla y bueno, después de todo no es para tanto. Y a lo mejor si hubieran levantado un poco selectivamente la cuarentena allá por la mitad de este proceso y ahora cuando las papas queman diría bueno, cerramos ahora un mes, hubiera funcionado mejor, pero bueno, es el diario del lunes también. Ya están recibiendo algunos pacientes, todavía no están recibiendo pacientes de COVID, pero ¿usted cree que en adelante van a empezar a Sí, recibir? hemos recibido pacientes de COVID, hemos tenido internados, pero la hemos tenido internado en el área de febriles, que es un área de la clínica dividida del resto de la clínica a propósito, porque, por ejemplo, viene un paciente del interior. Nosotros acá hacemos el diagnóstico, confirmamos que es COVID, y después, si es necesario internación, va al hospital. O sea, no es que va directamente al hospital. Porque si van todos directamente al hospital, el hospital no vamos a tener un Claro, no cuello tiene de lugar. botella. Exacto. Se hacen los diagnósticos en las distintas clínicas, en los distintos lugares, y van con diagnósticos allá. Y si hace falta, la mayor parte de los casos son de tratamiento domiciliario. O sea, el 80% se va a su casa con un tratamiento mínimo. Nosotros tenemos que enfocarnos en las personas de riesgo y en aquellos que podemos tener mortalidad o incapacidad después de la enfermedad, ¿no? Bien, entonces hoy el mensaje que usted quiere dar a la gente es a cuidarse, no hay otra. Que haga su actividad, pero que tome las precauciones que hay que tener, que no son tan complicadas. O sea, no usen el barbijo acá, úsenlo acá. Que es el gran problema, los barbijos con estrellita, con florcita, pero no sirven, es como no tener nada. Claro. Eso es lo más importante de todo, el uso de un buen barbijo acá arriba. Y después, bueno, los cuidados con el lavado de manos, el alcohol en gel, que ya todos conocen, y sobre todo si no juntar mucha gente. Esa es la clave de esto. Porque nosotros juntamos 15 personas, hay uno que esté infectado, que esté contagiado. En esas 15 personas van a salir 10,
pies con el virus. Entonces eso es lo que no se puede manejar. Me parece que todo se puede hacer, pero con cuidado. Bien, la clave sigue siendo esa, bajar la cantidad de contagios, porque no hay otra, digamos, no hay otra solución Sí, para que... sí. O por lo menos hacerla en un tiempo prolongado para que el sistema, y hasta para la economía, porque si la economía de repente tenemos 1.000 o 2.000 infectados en San Francisco, también se va a resentir. Entonces, para todo hace falta que esto sea un proceso lento, y para eso la única forma de evitarlo es el cuidado hasta que tengamos la vacuna. Los que dicen que la cuarentena no sirve, por supuesto con las salvedades que hicimos cuando hablábamos de la cuarentena, ¿no? Que en los momentos calientes de la pandemia la cuarentena no sirve, lo dicen sin absolutamente ningún fundamento, porque no tenemos tratamiento, no tenemos vacuna, entonces cuando viene el pico de la enfermedad es necesario el aislamiento de los enfermos y bajar el nivel de actividad. No hay otra forma. No porque, porque el problema que se puede producir es que si tengamos un gran número de casos, no podamos atenderlo. Entonces ahí se empiezan a ver esas escenas dramáticas que se vieron en la televisión. Ahora, también ubiquémonos para nuestro pequeño mundo de San Francisco, que es muy distinta a la situación en ciudades enormes como Nueva York, Madrid, que tuvieron estas cosas. Acá, si llegamos a un punto en que tenemos que elegir respiradores, para vos tengo y para vos no tengo, acá nos conocemos todos. Entonces, cuando esto pase, nos va a quedar una herida social muy grande, Claro, muy grande, y claro, para toda la vida. En el sentido de que vamos a tener gente que fue atendida, gente que no pudo ser atendida, y eso no, en una comunidad como la nuestra, que todavía es una comunidad en cierta forma tranquila, donde todos nos conocemos, puede ser muy, muy, muy triste y muy difícil de superar después. Que son claro. cosas que pasan, ¿eh? No es que no pase, pasa esto. Entonces, por eso es necesario que administremos todos los cuidados para que no llegar a esa situación. Claro, ahí está por ahí el mayor temor, el mayor riesgo que tienen ustedes quienes trabajan en el sistema de salud y que tratan de hacerle comprender a la gente, porque no es lo mismo decir, bueno, no me va a pasar nada, bueno, no es tan grave, pero una vez que uno tiene el familiar enfermo o uno mismo está enfermo, y uno quiere que se le dé la atención, la mejor atención, no quiere decir, no, bueno, después lo atienden al mío, o después me atienden a mí, no, uno necesita atención ahí y si no hay lugar, ¿qué hacemos? ¿Qué Para va a el hacer? equipo de salud, a nadie nos gusta enfermarnos de los que trabajamos en esto, pero es nuestro trabajo. O sea, Bien. nosotros no podemos decir, no, mira, en esta no estoy, no trabajo en esta, no. El trabajo nuestro es así, nosotros ya pasamos en el 2009 la gripe A, que era una enfermedad que tenía mucho más mortalidad que esta, mucho más peligrosa, bueno, y no teníamos todos los cuidados que tenemos ahora. Ahora Claro. tenemos cómo cuidarnos, pero pasa. Bien, y no se trata, usted dice, no se trata de infundir miedo, ni de crear pánico, ni No, nada. no, es contar lo que puede pasar. Entonces tenemos la obligación en esto porque hay otro problema con la pandemia, que la pandemia desgraciadamente se ha politizado. Entonces, al politizarse perdemos ya la objetividad científica de esto. Esto tiene modelos de discusión científica que se pueden estar por A o por B. Pero cuando le introducimos que si lo hace Juan está mal y si lo hace Pedro está bien, ahí estamos listos. Cuando también escucha que hay gente que dice, bueno, pero el año pasado se morían también 35.000 personas por enfermedades respiratorias, o el otro año también hubo en el mundo tantas miles de muertes por enfermedades respiratorias, como la neumonía, etcétera, y no se hacía todo esto. ¿Qué se responde a eso también? Es una tontería eso. Directamente no tengo otra palabra, porque todo eso sigue ocurriendo. No es que no ocurra. Pero acá se presentó un fenómeno distinto, desconocido. Cuando empezó no sabíamos qué podía pasar. No sabíamos la intensidad, la mortalidad. Todo eso vino después. Después a poco se fue conociendo información. Pero ¿cuál era la alternativa? Entonces dejemos que ocurra. Si decíamos dejemos que ocurra, vamos a tener un desastre mucho mayor que se ha tenido. Hoy ya es un desastre.
aquellos que vieron fotos de carpas sanitarias en el Central Park de Nueva York, el corazón del mundo, con enfermos en carpa, eso no es una cosa habitual. No es la neumonía. La neumonía sigue, la gente sigue naciendo y muriendo, por suerte, más naciendo que... Ahora está bastante estable una cosa y la otra. Pero eso sigue ocurriendo. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no atendamos esto entonces? ¿Que dejemos que la gente se enferme y se muere? Es realmente... son cosas... volvemos a la de los pollos, ¿viste? La estadística sirve para cualquier cosa. Hasta para decir tonterías también. Claro, una cosa no quita la otra, o sea, que se hayan muerto tantos por neumonía, eso no quiere decir que esto no sea grave y no haya que atenderlo, digamos. Por Además, supuesto. toda Además la sigue gripe, ocurriendo. sigue ocurriendo, claro, la gripe y eso se sabe que hay un tratamiento, hay vacunas, entonces va progresivamente un goteo que el sistema de salud ya lo tiene asimilado y lo puede soportar, pero no es este caso. O sea, si vos me decís, yo prefiero la gripe o esto, y sí, prefiero la gripe pues la conozco. Este no lo conocíamos, no sabíamos. Yo te retrocedo a marzo, y en marzo había toda clase de especulaciones, tratamiento, fisiopatología, había de todo. Bueno, después de a poco se fue limpiando, cuando empezaron a aparecer investigaciones que son lentas, que una investigación seria no se hace en una semana ni en 15 días. Recién ahora te diría que empezamos a tener cierta información certera. Fíjate lo que ha ocurrido con el plasma. El plasma, cuando empezó a usarse los graves. Y después se dieron cuenta que no era útil en los graves, que es útil en los leves, que se están empezando a agravar en el comienzo de la enfermedad. Bueno, ahí tenés un ejemplo claro. Estábamos tirando plasma en lo que no iba a servir, pero en el momento no se sabía. Cuando se empieza a juntar casos, casuística, entonces vos empezás a sacar conclusiones. Por eso que yo al que le preguntaría, a los que están en la televisión, le diría, bueno, está bien, ¿dónde estás vos? Porque yo me puedo poner así, pararme afuera, mirar todo el panorama y juzgar. Pero esto, yo le presto atención a los que están en la línea de combate y en la dirección de la línea de combate, porque son los que están viendo. Los demás ven estadísticas, que hasta ahora las estadísticas no están completas, por supuesto. Esto se va a terminar de analizar correctamente dentro de 2 o 3 años, no ahora. Bien. ¿Mm? Bueno, la última no tengo más, salvo que usted quiera reforzar algo que hayamos hablado, o darle algún mensaje a la comunidad, o dar algún otro mensaje. A la comunidad lo que yo le diría es que se cuiden ellos mismos y a sus seres queridos, que no los expongan a situaciones de contagio. Lo que no quiere decir que nos vamos a contagiar, probablemente, pero no nos vamos a contagiar todos. Y especialmente tenemos que cuidar a aquellas personas de riesgo, las personas mayores. Es decir, en una familia tenemos acá todavía la estructura familiar de nieto, abuelo se mantiene. Bueno, tenemos que cuidar al abuelo y tenemos que cuidar a aquel que tiene otra enfermedad, y por ello se tiene que cuidar a los otros. Porque nadie le va a llevar el virus al abuelo, se lo van a llevar los familiares seguramente. Entonces, esos son los que se tienen que cuidar.